Hola y saludos a todos. Gracias por venir a visitar al canal de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Yo soy el pastor Andrew Miller y estoy feliz de traerte la palabra de Dios una vez más. Gracias por compartir tu tiempo junto con nosotros aquí hoy. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de 2 de Corintios capítulo 6, verso 17, y luego iremos al libro de 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Una vez más, 2 de Corintios capítulo 6, verso 17, y luego iremos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mientras que están buscando estos versos en sus Biblias para leerlo junto conmigo, quiero retarles, si no han orado antes de ver este video, para preparar tu corazón, para preparar tu mente, por lo que la palabra de Dios quisiera hablarte. Te reto que pongas en pausa al video ahora, ora al Señor y luego continúa con el video para que tengas la mente y el corazón y el espíritu recto y apropiado para escuchar y entender lo que Dios quisiera hablarte a través de este mensaje. En el libro de 2 de Corintios capítulo 6, verso 17, en la versión Reina Valera, la Biblia dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahora iremos también en nuestras Biblias al libro de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, en la versión Reina Valera, la cual dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta lo que el Señor dice en este verso antes de que continuamos con este mensaje? Que el pueblo de Dios es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas cosas son cosas que distinguen al pueblo de Dios en esta tierra de las demás personas, cosas que nos dan nuestra identidad como el pueblo de Dios. Y ya que estas cosas nos distinguen y nos dan una identidad como el pueblo de Dios, que es muy distinto que las demás personas del mundo, yo quisiera hablarte de este tópico hoy: manteniendo una identidad apostólica en un mundo comprometedor. Manteniendo una identidad apostólica en un mundo comprometedor. Hace como 4 años atrás, según mis récords que yo estaba viendo, que prediqué un mensaje muy similar a lo que estamos escuchando ahora. Pero debido a lo que se ha escuchado últimamente, en particular en este país, donde hay tanta discusión y tanto debate en respecto a la identidad, todos están peleando por sus distintas identidades, sea por su género, su sexo, por su raza, por su color de piel, tanto tribalismo que hay por el pleito, la pelea de identidad. También gente peleando por su identidad nacional, sus identidades económicos, sus identidades políticos en este país en particular, y etcétera, etcétera. Hay tanto pleito, todo el mundo se quiere distinguir que mi identidad es esto, que me identifico como el otro y que soy de aquí, que soy de allá. Y nosotros como apostólicos cristianos también tenemos que contender ardientemente por la fe, como dice el libro de Judas, contendiendo por la fe para mantener nuestra identidad apostólica, ya que este mundo siempre está comprometiendo para popularidad y para agradar al diablo y a los elementos de este mundo que son anticristo. Porque tú y yo vivimos
en un mundo que casi exige que los cristianos se comprometen en la fe y en principios bíblicos en el nombre de soportar lo que el mundo quiere y aceptar el pecado. Eso es lo que la gente de este mundo quiere, que los cristianos comprometen su fe, que realmente rechacen principios bíblicos y de que para ser buena persona, que para ser buen cristiano tienes que aceptar y tolerar la tolerancia que le dicen del pecado y del mundo. Pero hay muchas personas que lentamente comienzan su camino rumbo a la apostasía, al volver al mundo, al caer de la fe, porque comienzan a comprometer principios bíblicos que luego comprometen su identidad apostólica. Cuando tú comiences a comprometer con cosas que te distinguen como apostólico en la fe, con el tiempo te encontrarás caído, te encontrarás apóstata de la fe, te encontrarás apareciendo y luciendo más que el mundo en vez de más de lo que Dios quiere que te identifiques en esta identidad muy importante. Porque por cada pulgada proverbial que el mundo es permitido entrar en la vida de uno, eso es otra pulgada de piedad que la gente está dispuesta a empujar fuera de su vida. En otras palabras, para aquellos que no entendieron esa analogía, para cada poquito del mundo que tú permitas entrar en tu vida, eso es un poquito de lo de Dios que estás empujando afuera de tu vida, porque las dos cosas no pueden cohabitar, no pueden estar en ti sirviendo dos maestros. No puedes ser siervo de Dios y siervo del mundo, no puedes estar bien con Dios y bien con el mundo. Por lo general, tienes que decidir a quién servirás. Y entre más del mundo permitas entrar, más de las cosas de Dios estás echando fuera de tu vida. Y con el tiempo solo hay tanto que puedes comprometer antes de que tu identidad apostólica se pierda. Y luego ya no te pareces nada diferente del mundo de donde Dios te haya llamado y sacado, ya que dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si parecemos tinieblas, ¿cómo sabrá la gente que hemos salido de las tinieblas si parecemos como que todavía andamos en las tinieblas? Y cuando la gente comienza a comprometer la identidad apostólica, con el tiempo ya no hay diferencia entre ellos y el mundo. Igual de mal también es cuando comprometen con doctrinas falsas, doctrinas satánicas, doctrinas de profetas falsas. Y con el tiempo ya muchos han perdido su identidad apostólica y ya parecen trinitarios, ya parecen de aquellos que creen en distintas tradiciones antibíblicas, distintas tradiciones paganas, a pesar que esas tradiciones se llaman cristianas, pero no son de Dios. Y estas identidades se comprometen porque la gente han comprometido la identidad apostólica para ser popular y, entre comillas, mejor persona, o entre comillas más buena gente, o entre comillas para ser más amigable y tolerante, como dicen. Pero la palabra compromiso es ambos un sustantivo y además es un verbo. Tú puedes estudiar esto lingüísticamente, la etimología de esta palabra, si acaso te interesara, para ver de qué se trata el compromiso. Pero en la forma de sustantivo, cuando se trata de compromiso, significa un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada uno de ellas. Una vez más, cuando se trata de la palabra compromiso en su forma de sustantivo, traducido, la definición de esta palabra es acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. O sea,
para que haya un compromiso, dos o más partes, dos o más partidos, dos o más grupos o personas o organizaciones o lo que sea, dos o más partes tienen que hacer ciertas concesiones. Tienen que llegar a un acuerdo que yo haré una concesión en que yo dejaré de esto y tú llegarás a un acuerdo que tú dejarás del otro, o yo llego a un acuerdo que acepto esto y tú aceptes el otro, hasta que estemos en acuerdo de un acuerdo mutuo, un acuerdo formal. Eso es el compromiso. También como verbo, cuando se trata de compromiso, en la forma de verbo se traduce, según el diccionario, como aceptar estándares que son menos de lo deseable. Una vez más, cuando se trata de la forma verbo, esta palabra compromiso se traduce como aceptar estándares que son menos de lo deseable. O sea, cuando alguien dice voy a hacer un compromiso con Mengano, haré compromiso de la fe, voy a comprometer mi fe, por ejemplo, como algunos dicen, voy a comprometer esto. Significa que ellos están aceptando, poniéndose de acuerdo, aceptando ciertos estándares que no son lo deseable. Lo deseable está por aquí, por ejemplo, pero para comprometer hay que aceptar estándares menos de lo deseable. Cuando deberían estar aceptando lo deseable, pero para que el compromiso funcione requiere que haya concesiones para aceptar algo que es menos de lo deseable para llegar a un acuerdo mutuo con dos o más personas o partidos, etc. Ninguna de estas formas es aceptable para Dios ni por su pueblo, porque no podemos comprometer nuestra fe, no podemos comprometer nuestros principios bíblicos por nadie y por nada. Yo sé que quizás algunos viendo este video ahora mismo puede ser que tienes familia, tienes amistades, tienes cotrabajadores, patrones quizás, que siempre te están empujando y molestando, tratando de hacerte comprometer tu fe para que cedes, aunque sea una pulgada de territorio, para aceptar que lo que ellos piensan o quieren o desean, que eso sea cierto y que eso sea real. Y a veces esta gente no te dejan tranquilo, siempre están puñalando con sus palabras, puñalando con sus acciones, siempre están empujando y molestan. Una cosa que he aprendido yo como pastor y como un cristiano es de cortar gente así de mi vida, porque yo no voy a comprometer mi fe de lo que la palabra de Dios enseña por nadie. Y cuando hay gente en mi vida que me respeta, óigame bien, porque yo sé que tú piensas que toda la gente en tu vida te respeta, pero me da pena tener que despertarte a la verdad y la realidad que no toda la gente en tu vida te respetan. Hay muchos que no te tienen respeto para nada. Y una forma que se ve eso es en respecto a tu fe. Si tu familia o tu patrón o tus amigos o quien sea no puede respetar tu fe, no te respetan, esa gente no vale la pena andar detrás de ellos tratando de hacerte popular con ellos cuando ni siquiera respetan tu fe, porque siempre te están empujando y puñalando y acuchillando por la espalda para empujarte más y más lejos de la fe y más cerca a lo que ellos quieren, a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen y a lo que el mundo desea. Porque gente que siempre están deseando y empujando a que comprometes tu fe, primeramente no son tus amigos de verdad. Ningún cristiano verdadero hará que comprometes la fe bíblica por ellos. No me entendiste, ¿verdad? Dije que ningún cristiano verdadero hará que comprometes la fe bíblica por ellos. Por eso cualquiera que te obliga y te exige a que comprometes tu fe por ellos, no te quiere, no te ama, no te respeta por Dios. ¿Por qué tienes a esa gente en tu vida? ¿De qué bien te sirve tener gente que quieren ser nada más un estorbo a tu fe? ¿De qué te sirve tener esa gente malvada que lo único que quieren hacer
es hacerte a caer al mundo y volver a cosas que Dios mismo no quiere que se haga. Y por eso no podemos comprometer nuestra fe ni nuestros principios bíblicos por nadie. Además, nosotros no comprometemos nuestros estándares bíblicos ni la doctrina apostólica por nadie. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos una identidad que es separado y diferente de lo del mundo, y además separado y distinto y diferente que de las demás religiones y denominaciones que han rechazado a todo el consejo de Dios. Como dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 15, el apóstol dijo aquí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tienes que entender, no todos los que dicen que son cristianos de verdad están practicando lo que la palabra de Dios enseña. Lo que están haciendo muchos es practicando lo que una organización religiosa enseña, lo que una denominación, lo que una religión, pero si les empujas a que te enseñen bíblicamente a respaldar lo que ellos creen, solamente te pelean con lo que son opiniones y preferencias y tradiciones y no tienen Biblia para respaldar sus creencias. Y por esa razón muchas denominaciones y religiones llamadas cristianas han comprometido la palabra de Dios y hasta ellos no saben lo que creen a veces hoy en día. Y la palabra de Dios dice en lo que acabamos de leer en Filipenses 2:15 que vivimos en medio de un mundo o una generación maligna y perversa. Eso describe muy bien al mundo en que tú y yo vivimos actualmente. Vivimos en un mundo y una generación muy maligna, muy perversa. Hasta las iglesias se han comprometido particularmente en este país. Pero el apóstol dijo a la iglesia, al pueblo apostólico de aquel tiempo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos y hermanas, si vamos a resplandecer como luminares en el mundo, tenemos que resplandecer porque hemos guardado la fe, hemos guardado nuestra identidad apostólica como la palabra de Dios lo enseña, y es imposible iluminar como o luminar como luminares en este mundo si acaso hemos comprometido nuestra identidad apostólica. Jesús no nos salvó del mundo para que continuáramos viviendo como el mundo. Una vez más, por aquellos que no me entendieron, por aquellos que no están prestando atención ahora mismo, Jesús no nos salvó del mundo para que continuáramos a vivir como el mundo. ¿Te recuerdas que la lección al principio en el verso de 1 de Pedro, capítulo 2, donde el apóstol dijo que Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado a su luz admirable? Si Él te ha sacado de Egipto, si Él te ha sacado del mundo, si Él te ha sacado de las tinieblas, no es para que sigas viviendo como Egipto, no es para que sigas viviendo como el mundo, no es para que sigas viviendo como las tinieblas. O eres luz o eres tinieblas, o eres Egipto o eres Israel, o eres mundano o eres santo, pero tienes que decidir cómo vas a vivir. No puedes hacer las dos cosas, no puedes jugar, como dice primero de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. En tu Biblia, léelo conmigo, primero de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por todos aquellos
que sienten la urgencia de amar al mundo, este verso te advierte en contra de hacerlo, porque el amor del Padre no puede estar en ti si por alguna razón te urge, sientes esa urgencia de que tengo que amar al mundo y que tengo que amar las cosas del mundo y tener los deseos de la carne y los deseos de los ojos de la vanagloria de la vida. Nosotros no estamos supuestos a vivir así, ni actuar así. Y hay muchas iglesias, lastimosamente, que hacen exactamente lo que este verso advierte que no se haga, porque se han comprometido con el mundo y ya no tienen la identidad de la palabra de Dios. Recuérdate, hermanos y hermanas, que tú y yo no fuimos llamados a popularidad con el mundo. En otras palabras, por los que no entendieron eso, nosotros no fuimos escogidos por Dios para que fuéramos populares y grandemente aceptados por el mundo. Cualquier tiempo que tú decides poner la línea, poner tus límites, a donde tu identidad apostólica extiende, y cuando tú determinas que no vas a comprometer tu doctrina apostólica bíblica con nadie, cuando tú decides eso, en otras palabras, cuando decides, mira, mi vida, mis ritos y mis creencias apostólicas son estas, y aquí tengo mi frontera, aquí está mi límite, aquí está donde yo no voy a cruzar esta línea, donde no voy a comprometer estos estándares bíblicos, y de esto no voy a cambiar, en esto no voy a hacer diferente. Cuando tú decides ser fijo y estable en esa manera, tienes que esperar o anticipar, mejor dicho, que habrá gente que te va a odiar. Tienes que anticipar que habrá gente que les vas a caer mal, se tornarán en contra de ti simplemente por tu fe. Habrá gente que cuando tú decides, yo creo en la santidad, yo creo en el nombre de Jesús, yo creo en el bautismo en su nombre, yo creo en la identidad apostólica, etcétera. Cuando tú dices eso, solo por el hecho y el motivo de que tú eres firme en tu fe, habrán muchos que ya no te van a querer, aún de tu propia familia. En mi familia hay muchos que no me quieren por esto. En mi propia familia hay muchos que no me quieren ni me hablan o me hablan muy poco porque no concordamos doctrinalmente. Y si por acaso ellos estuvieron viendo este video, nunca, pero nunca vamos a estar de acuerdo doctrinalmente cuando la doctrina que tú crees no es lo mismo de lo que la palabra de Dios enseña. Yo no voy a cambiar lo que la Biblia dice solo porque no te conviene, solo porque no te gusta, solo porque ya no lo crees. Eso es tu problema entre tú y tu creador, que tendrás que dar cuenta ante él un día en el juicio. Buena suerte, pero tienes que esperar que sea familia, sea amistades, sea quizás co-trabajadores o quien sea. Habrá siempre alguien, entiéndame, siempre hay alguien que ya no va a querer hablar contigo como antes, te hablarán menos, algunos te van a rechazar por completo, te van a echar de sus vidas por completo, y tienes que esperar eso. Pero el Señor Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 17, verso 14, una vez más, lee en tu Biblia, en la versión Reina Valera, lo que Jesús dice en Juan 17, verso 14, cuando él dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta? Una vez más, Jesús hablando de sus discípulos, dice, yo les he dado tu palabra. Entonces, estos discípulos tenían la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y el mundo los aborreció. ¿Por qué les odió el mundo? ¿Por qué el mundo los aborreció? Jesús lo dice en el verso, léelo. Dice, porque no son del mundo. Hermanos, tú y yo no somos del mundo. Sí, nacimos en esta tierra, vivimos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía es celestial. No somos del mundo porque no actuamos como el mundo, no vivimos como el mundo, no creemos como el mundo.
Y ya porque no somos igual que ellos nos odian. Jesús mismo dice, y el mundo los aborreció. Y así como los aborreció a ellos, te van a aborrecer, te van a odiar. Les caerás mal, no te van a invitar ni a sus fiestas, ni a sus bodas, no te van a invitar a sus cumpleaños, ni a sus fiestas de Navidad. Ya no te van a invitar a la cena, ya no van a llamarte, ya no te van a mandar cartas, whatever. No pierdes tu sueño por esas bobadas, no pierdas tu mente por esas locuras. Favor te hace esa gente perdida cuando ellos deciden apartarse de ti simplemente porque tú has guardado la fe. Porque cuando esa gente decide que ya no quieren nada que ver contigo, al menos te das cuenta quiénes te aman de verdad y quiénes eran hipócritas y quiénes eran falsos. Favor te hacen a dividir las cabras de las ovejas, ellos mismos lo harán por ti. Pero para no comprometer nuestra identidad apostólica en medio de este mundo comprometedor, necesitamos saber exactamente qué es la doctrina bíblica que estamos supuestos conservar en vez de conceder, que estamos supuestos defender en vez de destruir, y que estamos supuestos preservar en vez de empujar para lejos. Una vez más, hay muchos, quizás aún de nuestra iglesia, porque no todos estudian la Biblia, no todos leen sus Biblias, muchos escuchan muchas locuras de lo que Mengano por ahí dijo y que el evangelista fulano y que el pastor tanto, pero en vez de leer la Biblia solo escuchan gente y se confunden porque bíblicamente estamos supuestos contender ardientemente por la fe. Eso está en el libro de Judas. Antes de seguir adelante, déjame hablar un poco de esto. Hay muchos trinitarios que cuando tú les pones el fuego debajo de los pies para que ellos defienden su fe antibíblica, ya que no lo pueden defender bíblicamente, solo se refieren a tradiciones y que porque la iglesia tanto lo dijo y porque mamá y papá me lo enseñaron así. Cuando ellos se sienten como entre la espada y la pared y ya no saben qué decir porque no tienen evidencia bíblica para defender esa fe falsa, lo que muchos de ellos dicen es una forma psicológica para tratar de lavarse las manos y terminar la plática ya que no saben qué hacer. Lo que dicen al cristiano que sabe su Biblia, dicen, ay, es que la Biblia no es para contender. Quizás tú lo has escuchado, yo sé que yo lo he oído aún de mi propia familia. Dicen, ay, la Biblia no es para contender. Yo te aseguro que esas personas nunca han leído toda la Biblia, porque si hubieran leído tan simplemente el libro de Judas, que es el libro ahí antes de llegar al libro de Apocalipsis, hubieran visto ellos que el apóstol amonestó a la iglesia que debemos contender ardientemente por la fe que antes fue dado a los santos. Ese verso no le conviene al trinitario y a los católicos y todos aquellos que dicen que la Biblia no es para contender, porque ese verso contradice la teología falsa que ellos usan psicológicamente cuando ya no saben cómo defender la doctrina trinitaria que ellos creen, porque ellos se han comprometido con el mundo y con el diablo a veces, en vez de preservar la fe apostólica doctrinalmente y bíblicamente correcto. Y por eso debemos conservar en vez de conceder. Hay que defender en vez de destruir. Hay que preservar en vez de empujar. Y hay 7 puntos mayores de la identidad. Hay muchos más. El tiempo no alcanzaría ni siquiera en este sermón, mucho menos para otros. Sería una serie que duraría meses posiblemente si fuera así, pero 7 puntos mayores, quizás 8 que cubriré en respecto a la identidad apostólica que quiero predicarte en respecto a lo que es muy crucial para mantener nuestra identidad bíblica apostólica en medio de este mundo comprometedor.
Puntos que debemos creer, que debemos predicar si vamos a permanecer una iglesia separada y distinta del mundo, distinta también de las demás denominaciones comprometedoras. Una iglesia que no se ha comprometido con cosas que son antibíblicos. Y esas cosas son, por ejemplo, lo siguiente: la identidad del nombre de Dios, la identidad de la unicidad de la fe apostólica, el bautismo en agua en el nombre de Jesús, y algo que quizás añadiré un poco ahí cuando llego a ese punto, que es aún el arrepentimiento, que te darás cuenta cuán muy diferentes son las creencias en respecto al arrepentimiento hoy en día con muchas personas y muchas iglesias en vez de lo que la palabra de Dios enseña. También recibiendo el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Otros puntos como la santidad, la separación del mundo. Puntos como eso lo hacen muy incómodo a la gente mundana y aún a los cristianos mundanos, porque no quieren separarse del mundo. Quieren todavía agarrarse del mundo, y eso no es correcto a los ojos de Dios, y llegaremos a hablar un poco de eso cuando lleguemos a ese punto. También la alabanza apostólica son cosas que nos distinguen, y hasta el evangelismo apostólico, el ganar almas, porque no todas las iglesias, no todas las organizaciones, no todas las fes que se dicen que son cristianas creen lo que la palabra de Dios habla en respecto de esto, y hablaremos de esos puntos cuando llegamos allá. Entonces comencemos con punto número 1. Punto número 1, la identidad del nombre de Dios. La identidad del nombre de Dios. Muchas personas sirven a un Dios diferente con un nombre muy diferente. Otros tratan de engañar y convencer a todos que estamos sirviendo al mismo Dios, dicen. Aún si le llamáramos por otro nombre, dicen: mira, tú le llamas por el nombre que tú quieres, y yo le llamo Buda, que yo le llamo Krishna, que yo le llamo Alá, o le llamo Zeus, o cualquier otro nombre o título que ellos le quieren dar. Eso es un engaño del diablo, porque Dios tiene un nombre. Él se identifica bíblicamente con un nombre, y no es cualquier nombre que te dan las asquerosas ganas de creer. Él tiene un nombre santo, un nombre poderoso, y ese nombre distingue el Dios de nosotros que de los demás dioses que hay en el mundo, a pesar que son dioses falsos, pero hay tantos diferentes dioses. Los apóstoles y los cristianos primitivos no estaban confundidos ni engañados en respecto al nombre de su Dios, y tampoco deberíamos estar nosotros confundidos, porque el nombre de Dios ha sido revelado a la humanidad. Porque cuando tú preguntas a la gente en particular, para que te des cuenta esta barbaridad, esta locura, pregúntale a un cristiano típico moderno, dile: ¿cómo se llama tu Dios? ¿Cuál es el nombre de tu Dios? Y muchos de ellos te dicen: el nombre de mi Dios es Dios. O dicen: el nombre de mi Dios es Padre Celestial, o te dan algún título. Esta gente les falta mucho entendimiento bíblico. Esta gente no han sido enseñados muy bien la palabra de Dios. Solo han sido enseñados doctrinas falsas, religiones falsas y denominaciones tradicionales, pero no han estudiado la palabra de Dios, porque ellos mismos ni siquiera saben, no conocen el nombre del Dios que claman servir. Pero el nombre de Dios ha sido revelado a la humanidad a través de Jesucristo. No es una obra de semántico como algunos blasfemosamente enseñan. Dicen: no, simplemente que ustedes le llaman, es simplemente un cambio de nombre, pero que es el mismo Dios. Así dicen. Eso es blasfemia, hermanos. Blasfemia decir que cualquier nombre es aceptable delante de Dios. No, el nombre de Dios es único en el mundo. Nuestro Dios y su nombre no deben estar confundidos con los nombres de otros dioses.
Incluso ya que estamos estudiando la palabra de Dios juntos, ya que este es un estudio bíblico, Dios tenía una regla muy específica por el pueblo de Israel, que él no quería que ni siquiera que su pueblo ni siquiera nombrara de su boca los nombres de otros dioses. Habían un montón de diferentes dioses e ídolos que existían en la tierra de Israel de aquel tiempo. Te recuerdas bíblicamente, había mucha idolatría. Y la gente pagana de estas naciones alrededor servían a muchos diferentes dioses. Y Dios le decía al pueblo de Israel, no quiero que ni siquiera les nombras de tu boca, no quiero que ni siquiera menciones su nombre. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y no le gusta que estén hablando de estos nombres de otros dioses, para ponerlo en una perspectiva que quizás puedan entender. Dicen, algunos pensarán, pero ¿cuál es el problema con hablar de todos estos otros diferentes dioses? Dios es un Dios celoso. Dios es nuestro Dios. Él quiere que le alabemos a Él, que hablamos de Él. Ahora, para ustedes que están casados, quizás entenderás este ejemplo mejor. Imagínate tú, hombre casado, si tú comenzaras a hablar los nombres de otras mujeres en regular, ¿cómo se sentiría tu esposa que siempre estás hablando de estos otras personas, estos otros nombres? Que la fulana y que mengana y que sutana y que a la otra y que esta. ¿No crees tú que esa mujer tuya se pondría muy celosa si siempre andas hablando los nombres de otras mujeres, pero no tanto el nombre de ella? Y viceversa, hermanitas casadas, ustedes, hermanas casadas, no te hagas la loca. Imagínate si tú comenzaras a hablar a ese esposo que dices que amas, porque él también es celoso. Sí, estos hombres son celosos. Lo aprendieron de su Padre Celestial, que también es celoso. Y ellos son muy celosos. Y si tú comenzaras a hablar regularmente de tu boca, el fulano y mengano y sutano y esto y el otro, ¿cómo se va a sentir ese esposo tuyo que comenzaras a hablar regularmente nombres de otros hombres, pero que no realmente hablaras tú de él? Y por este motivo Dios le decía a su pueblo, yo no quiero que ni siquiera mencionen los nombres de los demás dioses, no quiero que hables de ellos, no quiero que pienses en ellos, olvídate estos otros dioses. Porque él solo quería que hablaran a él, que tuvieran esa relación con él en respecto a la relación con la deidad. En San Juan capítulo 17, verso 6, Jesucristo dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Te das cuenta que Jesús dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste? O sea, a los discípulos, estos santos apóstoles. No dejas que profetas falsas y llamados cristianos que son falsos en las creencias, no dejas que esa gente te diga que los apóstoles no conocieron cuál era el nombre de Dios. Eso sería blasfemia contra la misma palabra de Dios que acabas tú de leer en San Juan 17, verso 6, donde Jesús mismo dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Si tú no crees que los apóstoles sabían cuál era el nombre del Padre, tú no crees ni en Jesucristo, tampoco crees en San Juan 17, verso 6. Has de creer quizás que Cristo mintió cuando él dijo, he manifestado tu nombre
a los hombres que del mundo me diste. O lo crees o no lo crees. ¿O crees que Cristo dijo la verdad y que manifestó el nombre del Padre a los discípulos y a los apóstoles, y por esto estos santos hombres sabían cuál era ese nombre? ¿O tú crees, como algunos falsos predican, que ellos no lo sabían y que estaban confundidos y eso haría mentiroso a Jesús? Y sabemos que Jesús no puede mentir. Además, dice el fin del verso: tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Los apóstoles guardaron la palabra de Dios, no lo comprometieron, no lo concedieron, no lo cambiaron por nadie. Ellos sabían cuál era el nombre revelado de Dios. Además, el mismo capítulo de San Juan, capítulo 17, pero verso 26, Jesús dice, ahí dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Léelo una vez más por aquellos que no entienden bien ni inglés, ni español, ni mam, ni cachiquel, ni pocomam, ni cualquier, ni griego, hebreo. Léelo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Eso es muy claro, que el nombre del Padre, que es el nombre de nuestro Dios, fue dado a conocer, fue revelado, fue entendido por los santos apóstoles que predicaron ese glorioso nombre. Los discípulos sabían que Jesús sabía el nombre del Padre, porque Jesús lo había manifestado y se los había declarado muy claramente. Jesús, además, como viste en esos dos versos que te enseñé ahí, lo menciona unas cuantas veces para como darle énfasis, empatizándolo. Nadie estaba en dudas de cuál era el nombre de Dios. Ellos no estaban en dudas. Puede ser que gente moderna esté en dudas, pero ellos no estaban en dudas. Tampoco estaban confundidos en respecto al nombre de Dios, porque la Biblia nos habla que Dios se manifestó en carne. La Biblia nos habla que Jesucristo era Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice que cuando Él se manifestó como Emmanuel, que le llamarían a su nombre Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Por eso cuando Dios, siendo Emmanuel, se manifestó, declaró y reveló a su pueblo su nombre, que es Jesús. En el hebreo, Yeshua. Yeshua. Cuando Jesús descendió del Monte de los Olivos y estaba a punto de entrar a la santa ciudad de Jerusalén, muchos comenzaron a declarar una alabanza profética. Y yo creo que esta alabanza profética era una revelación de la profundidad del conocimiento de esta gente de quién era Jesús. Se ve en San Lucas capítulo 19, verso 38, donde la gente, si recuerdas, cuando él bajaba y estaban poniendo las palmas delante de él y estaban cantándole y alabándole y celebrando que Jesús iba rumbo a Jerusalén, y decían ellos, dice Lucas 19, verso 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Dos cosas entendieron ellos de Jesús: que Él era el Rey, porque Jesús es el Rey, no solamente el príncipe, sino el Señor es mi Rey, mi todo, aleluya. Pero que también Él venía en el nombre del Señor, no venía en otro nombre diferente, no, su mero nombre era el mero nombre del Señor. Por eso dijeron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Este hombre Jesús era el Rey a quien ellos se refirieran, y además sabían que Él venía, Jesús, en el nombre del Señor,
porque su nombre, que era Jesús, su nombre fue revelado al mundo, era el nombre del Señor de los cielos. Cuando Pablo preguntó al Señor después de su experiencia dramática en el camino a Damasco, él tuvo un encuentro donde el Señor le apareció en una luz resplandeciente y él estaba con unos muchachos que iban rumbo a Damasco a perseguir la iglesia. Cuando el Señor le paró, ¡pum!, y esa luz le dejó ciego y él se espantó y le preguntó al Señor que le respondiera quién era. Y el Señor le respondió con una revelación de su nombre. En el libro de Hechos capítulo 9, verso 5, Pablo le dice ahí, él dijo, ¿quién eres, Señor? Porque él, siendo un religioso, siendo un judío muy piadoso, pensaba que él conocía quién era el Señor. Pero el Señor vino a Pablo para revelarle la verdad que él no había conocido. Y Pablo le pregunta una pregunta inocente. Dice, ¿quién eres, Señor? Y si tú sigues leyendo ahí en verso 5 de Hechos 9, dice, y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Él no contestó, somos la Trinidad. Él no contestó, yo soy la segunda persona igual, codependiente de el grupo de dioses celestiales que gobernamos en los cielos. No. Pablo preguntó específicamente quién eres, Señor, porque para Pablo, siendo judío, piadoso, hay un solo Señor. Ellos no creían en más que uno. Entonces, cuando le dice, yo soy Jesús, Pablo recibió la revelación que el nombre del Dios de los cielos es Jesús. Por eso en Hechos capítulo 9, verso 15, cuando la palabra de Dios dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La palabra de Dios nos estaba contando de la conversión de Saúl, que se convirtió en Pablo, porque el Señor dijo, este hombre cargará mi nombre a los gentiles. ¿Cuál es el nombre que predicó Pablo? ¿Cuál es el nombre que el Señor dijo cuando él dijo, llevará mi nombre en presencia de los gentiles, que Pablo iba a declarar, revelar y predicar y enseñar al mundo? La respuesta se encuentra en tu Biblia, en Hechos capítulo 9, verso 29, que dice, y hablando de Pablo, dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús. Y hablaba denodadamente, con valentía, con fervor, en el nombre del Señor Jesús, el único nombre que Pablo predicaba era el nombre de Jesús, porque esto era el nombre de Dios revelado a él. Y Pablo llegó a estar identificado con el nombre de Jesús después de su conversión. Ahora quiero compartir solamente un verso más y voy a concluir el sermón para hoy, porque tengo tanto más para cubrir y apenas estoy todavía en punto número 1 y ni siquiera he llegado a los demás puntos de mis notas de mi sermón de hoy, pero suficiente para un día. Pero quiero que entiendan que como el punto fue aquí, la importancia de la identidad del nombre de Dios es algo que nos distingue a nosotros como apostólicos de los demás. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús
el Señor Jesús. El discípulo llamado Ananías confirmó a Pablo el nombre del Señor, porque le dijo el Señor Jesús. Pablo quizás probablemente pensaba que el nombre de Dios era siempre el mismo nombre del Antiguo Testamento, que era Jehová o Yahweh, como los hebreos lo pronunciaban probablemente, Jehová o Yahweh. Pero recuérdate que aún Jehová, para aquellos que son estudiantes de la Biblia, entiendan que si fuéramos literalmente hablando en el hebreo cómo se pronuncia, no al estilo hispano, no al estilo español, al estilo hebreo original, Jehová, Jehová o Yahweh. Pero cuando ellos dijeron Jehová, eso es el Jehová del Antiguo Testamento. El nombre de Jesús, el Jesús es español. Su nombre en hebreo, Yeshua, viene de Jehová, porque Yeshua traducido significa Jehová ha llegado a ser nuestra salvación o Jehová salva. Entonces, Yeshua, que es Jesús en español, es traducido del hebreo que Jehová salva, porque Jesús es Jehová del Antiguo Testamento manifestado en carne. Eso era una revelación de su nombre, pero su nombre de salvación. Entonces, aquí sabemos que Ananías en Hechos 9 estaba enseñándonos algo que Pablo vino a entender, que el Señor reveló su nombre Jesús aún a este nuevo converso, a este recién converso, nuevo convertido apóstol. Y Dios quiere que todos los convertidos vengan a conocer su nombre verdadero también. Entonces, así que hermanos, continuaremos esta plática en la próxima lección porque me falta tanto para hablar y quiero hablar más de esto, pero basta para un día lo que se ha hablado. Pero quiero que entiendas que esto nos distingue, porque recuérdate, te dije en el principio que hay gente que cuando les preguntas cómo se llama tu Dios, cuál es el nombre de tu Dios, a pesar que dicen que son cristianos, no saben. Ellos dicen, no sé, no lo conozco, que su nombre es Padre, o que su nombre es Dios, o su nombre es el divino celestial y tantas cosas que ellos dicen, pero no distinguen con el nombre, porque no conocen su nombre, porque no entienden su nombre, y eso no es la voluntad de Dios. Él quiere que conozcas cuál es su nombre, porque ese nombre es potente, ese nombre es glorioso, en ese nombre hay salvación. Y esa identidad del nombre de Jesús, la cual amamos tanto, ese nombre. Tanto que a veces los trinitarios les gusta insultar a los apostólicos, nos insultan. Ellos, bueno, para ponerlo, decimos insultos, no es de que es insulto, pero en la mente de ellos quieren insultarnos y dicen, ustedes son Jesús solo. Ustedes son Jesús solo, te das cuenta cómo nos dicen, pero ellos no entienden, no. Somos Jesús todo. Somos Jesús todo. Pero la razón que dicen eso solo para cerrar y terminar aquí, para aquellos que dicen, ¿por qué dicen ellos Jesús solo? ¿Por qué apodan a los apostólicos así? Porque ellos creen en tres. Ellos creen en tres. Y ellos piensan que cuando uno dice que cuando decimos que Jesús es Dios y que Jesús es el Padre, como ellos creen en tres distintas personas, ellos piensan que por creer en el del medio, que uno no cree en los otros dos miembros de la Trinidad. Y eso es porque ellos no entienden que Jesús es el Padre en creación y Él es el Hijo que se manifestó, Dios hecho carne, y que Él es el Espíritu cuando volvió a vivir en su pueblo, y Él siempre ha sido el Espíritu Santo de todas formas, porque Él es un Santo Espíritu y Dios tiene un Espíritu así que siempre ha sido desde el principio hasta el fin. Y tantas otras cosas que Dios ha hecho para revelar a su identidad al mundo, pero por esa razón ellos nos apodan de esa forma. Pero somos Jesús todo porque creemos que Jesús es todo. Él es todo. Y Él quiere que conozcas a su santo nombre.
Entonces, así que hermanos, no comprometemos esta identidad apostólica para nada. Somos el pueblo del nombre de Jesús y es con mucho orgullo que decimos que somos del pueblo del nombre de Jesús. No nos avergonzamos de ese nombre. No nos da pena hablar en ese nombre, orar en ese nombre, bautizar en ese nombre, alabar en ese nombre, echar fuera demonios en ese nombre, etcétera. No nos da pena identificarnos con ese nombre, porque ese nombre es sobre todo nombre. Y es el nombre que nos ha salvado y nos salvará. Entonces, no dejas que religiones falsas, doctrinas falsas, tradiciones humanas te hagan avergonzar de que no digan ese nombre. No hables de ese nombre. Ay, qué puchica, ustedes solo de ese nombre. No te dejes comprometer con gente así. Aléjate de esos lobos, de esos serpientes que están buscando devorarte, esos leones buscando a quién devorar. Porque esa gente solo busca devorar gente inocente que no saben bien la palabra de Dios. Y esa es la voluntad del diablo, pero la voluntad de Dios es que conozcas su nombre que fue revelado muy claro en el Nuevo Testamento. Así que espero que este mensaje te haya bendecido. Espero que este mensaje te haya aclarado algunas cosas. No faltes a ver la continuación de este sermón porque tengo que continuar con este mensaje en la próxima vez y no te lo quieres perder porque tenemos que continuar con este tópico. Pero que el Señor te bendiga. Si no estás inscrito o suscrito, mejor dicho, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete ahora mismo para que no pierdes ninguno de estos mensajes que estamos compartiendo con todos. Queremos que seas parte de esta jornada con nosotros. Así que suscríbete ahora mismo. También comparte el enlace de este sermón con alguien que conozcas que necesita escucharlo, que podrá beneficiar de este mensaje. Así para que ellos también benefician de la palabra de Dios que te benefició a ti. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.